Queridos amigos, amigas, amigues, nuevamente estamos aquí. Semana pasada se nos brincó, no nos pudimos acomodar. La verdad es que pues a veces las demandas de la vida nos impiden ponernos de acuerdo, pero hoy estamos aquí Ronald Mena, Luis Carlos Pérez, un servidor y conectándose, así raspando la línea el diputado próximo presidente municipal de la Bella Cenicienta del Pacífico, Jenner Avilés. El día de hoy, lección número 4, titulada Parábolas. Parábolas, recordamos que estamos estudiando este trimestre el libro de Marcos. El reino de los cielos se ha acercado. Luis Carlos, platícanos un poquito más de lo que estamos platicando esta semana. ¿Cómo están? Un saludo otra vez a todos. Y esta semana el estudio se enfoca en el capítulo 4 del libro de Marcos, donde existen algunas parábolas que Jesús contó. Una de ellas un poquito más larga que las demás, pero que tienen una profundidad increíble para nosotros, para tratar de aprender un poco de ellas. El texto clave de la semana se encuentra en Marcos 4, 24 y 25 y dijo también, miren lo que oyen, con la medida con que miden los medirán otros, y aún les será añadido. Al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces, Marcos capítulo 4, hablando acerca de las parábolas que Jesús contó, algunas de ellas. ¿Qué les parecen si empezamos a discutir acerca de la parábola de las semillas y en los diferentes terrenos que fueron cayendo? Déjeme recordarle que esta parábola se encuentra en los primeros versículos, en el capítulo 4, del versículo 1 al 9. ¿Y cuáles son estos diferentes tipos de suelo y qué ocurre con la semilla cuando cae en los suelos? Entonces, ¿qué les parece si alguno de ustedes empieza a comentar acerca de esta parábola? Disculpen aquí la tardanza. Saludos a todas, todos, todes. Muy diputadamente. No, yo quisiera decirles que antes de la parábola, me llamó la atención cómo um, hace creo que 2 lecciones o 3, no, dos, estamos en la cuarta, que estábamos platicando de esto del reino de Dios, ¿no? O el concepto del reino de Dios o el reino de los cielos. Y esta semana me parece que retomamos esto. La semana pasada, pues desafortunadamente no nos fue posible grabar y creo que fue una semana muy interesante, tanto polémica desde algún punto de vista por ahí, pero esta semana como que se enfoca en esta idea fundamental del reino de Dios y empieza a dibujar más a detalle qué es el reino de Dios y lo empieza a hacer a través de parábolas. Y parece ser que a partir del capítulo 4 entonces el autor de la lección nos invita a empezar a ver más hacia detallito eh, pues qué es el reino de Dios de acuerdo a por lo menos la historia de Marcos, ¿no? Perdón, la narrativa de Marcos. Y estas parábolas que ahorita, el tiempo que nos dé para platicar, seguramente nos estarán ayudando a ver a más detalle qué es eso, ¿no? No quería dejar pasar comentar esto porque me parece que hace mucho sentido viniendo del concepto o viniendo de lo que hemos estado estudiando o leyendo las últimas 3 semanas. La semana pasada vimos que pues el Mesías como parte de hijo de Dios y también como un revolucionario, ¿no? Un incómodo al status quo. Entonces parece ser que lo que sea el reino de Dios, parece ser que es un reino de revolucionario, ¿no? Que tiene como líderes
a figuras que desafían al status quo. Y ya, yo sé que Luis hizo una pregunta muy puntual, pero quisiera nomás poner ese contexto y puede ser que desde algún punto de vista estas narrativas, estas historias particulares podrían estar también llamándonos a desafiar al status quo de alguna otra forma o a ser revolucionarios de alguna u otra forma. No sé. A ver, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, interesante lo que comentas, Henry, de cierta manera como un resumen, ¿no? Más o menos de lo que se pudo, es lo que se vio, ¿no? Las semanas pasadas. Y comentando acerca de las parábolas, ¿no? La del sembrador. Yo también me preguntaba, ¿no? La objetividad que tenía Jesús con esta enseñanza. Lo que sí me percaté es que las distintas reacciones que podían tener las personas al escuchar las parábolas. Habían personas religiosas que les causaba urticaria escuchar estas parábolas. Habían personas que, híjole, les daba mucha esperanza. Otras que sonreían. Entonces creo que el objetivo a veces de aquí de las parábolas o la manera en que Jesús la contaba, creo que era como para uno, algo personal, algo introspectivo, algo reflexivo hacia mí, o sea, como persona, no tanto como ver a las personas, o sea, ¿qué hago con la verdad? ¿No? O sea, ¿qué hago en mi vida? ¿Qué hace la verdad en mi vida? A veces lo que hacemos es de que comparamos, ¿no? ¿Quiénes son la tierra fértil? ¿Quiénes son aquellos? No, no, pues, pero realmente nos ponemos a reflexionar si nosotros lo seremos. Entonces creo que allí es donde entra esa parte, ¿no? Las distintas reacciones de las personas que muy probablemente tomamos la verdad para poder señalar o juzgar o poder decir quién es, quién no es o quién pertenece, y no tanto qué es lo que hace en mi vida, la semilla, qué es lo que hace en mí, la verdad. Entonces eso se me pareció interesante ahorita de arranque en esta primera intervención. Me gusta lo que menciona tanto Luis como Ronald. Por ahí quisiera hacer mi primer comentario y voy a guardar para mi segundo comentario algo respecto a lo que Jenner nos apuntaba. Pero en este primer comentario y respecto al tema de las parábolas, creo que las historias, a diferencia de la teología, a diferencia de la construcción doctrinal, tienen como este espíritu que nos invita a vernos en ellas. Y sí, ¿no? Lo más fácil es tratar de decir, no, sí, yo soy tierra fértil, ¿no? Y aleluya, amén, aquí estamos. Somos el pueblo escogido, damos mucho fruto. Pero creo que perderíamos la posibilidad de encontrar en la parábola un espacio para la reflexión, un espacio para la autocrítica, un espacio para encontrar el área en donde a lo mejor podemos trabajar. Atención nada más con esto. No ese trabajo como requisito o prerequisito ni para la salvación ni para poder ser dignos del amor de Dios. Eso es un regalo, eso viene por la gracia y la sangre de Cristo, pero sí para entender que más allá de la salvación y más allá de, que más allá de la salvación y que más allá de, de la gracia y el perdón que recibimos y del amor incondicional que tenemos de Dios, vivimos vidas concretas y vivimos vidas que en algún momento están vinculadas o relacionadas con las decisiones que tomamos y con la manera en que el Evangelio tiene la capacidad de transformar o no transformar nuestras vidas. Oye, no, que es que el ladrón en la cruz fue perdonado y se salvó y no tuvo que cambiar absolutamente nada. Pues sí, yo creo que si nos esperamos a que estemos por morir y pedimos de corazón y nos abrimos a la gracia de Dios, no tengo duda de que nuestro corazón se va a ir en paz y que eso a lo mejor es una salvación. Pero el libro de Marcos habla de un reino de Dios que ya está en esta tierra, de un reino de Dios que a partir de la venida de Cristo ya podemos experimentar. Y esa experimentación, y sí ya la cosa no va gratis. Y con esto no me refiero a que,
a que tengamos que pagar los diezmos, me refiero a que hay un trabajo que nosotros podemos hacer en nosotros para que el reino de Dios esté en nosotros, y de ahí, de ese trabajo, podamos en algún momento tender manos hacia otras personas. En este sentido, yo veo en las parábolas cuatro escenarios, eh, posibles terrenos en donde cae la palabra de Dios, en donde cae la semilla que Dios quiere sembrar del reino en nuestros corazones. Y repito, lo más fácil es decir, yo soy la tierra firme, la tierra este, fértil, pero nos perderíamos de esa oportunidad. Y en ese sentido yo quiero aquí poner en la mesa con mucha honestidad y transparencia. Yo creo que si algo bueno tengo es la honestidad y la transparencia en medio de muchos defectos. Decir sin pelos en, la, en la lengua que yo sí me identifico con el terreno, con el terreno que le falta profundidad, que a lo mejor a veces el evangelio en mi caso le falta raíz, le falta fortaleza. Sí soy una persona que cuestiona mucho eh, eh, ante las dificultades, y no propias, ante las dificultades que veo en el mundo, que cuestiona mucho ante las situaciones de dolor, y cuestiono en ese sentido no solo a Dios, sino al famoso reino, ¿no? Es un área en la que yo tengo que trabajar, es un área en donde creo que no es incluso un tema en donde, híjoles, ya porque es así, entonces ya no, es un tema en donde la tierra tengo que trabajarla, ¿no? Y creo que Dios también hace su parte en trabajar conmigo, con mi carácter, con mis formas de ver las cosas, confiando en que creo yo que, como dice también Pablo en algún momento, el que inicia la obra la termina, ¿no? Y yo creo que cuando uno está en disposición, más allá de que su tierra no sea la más fértil, Dios va a hacer su obra. Hasta aquí mi primer comentario. Y ojalá que sirva para que si alguien también dice, híjoles, pues así como que fértil no soy, pueda a lo mejor tener esta palabra de gracia de que Dios va a hacer su obra si nosotros estamos en esa disposición. Muy buen enfoque que le da Ronald al tema cuando habla acerca de hacer tomar personalmente las enseñanzas de cada parábola, ¿no? Y individualizar. Y también Enoch, cómo debemos de, a través de estas parábolas, reconocer cuál es nuestra experiencia, saber en dónde estamos parados para saber cómo podemos crecer, desarrollarnos, qué retos tenemos, qué riesgos hay en nuestra vida personal. En esta parábola del sembrador, el autor nos invita a que nos detengamos a ver los detalles y a no interpretar las parábolas de forma superficial. Es una invitación que veo bastante acertada y que les invito a ustedes también a que lo hagan, que traten de analizar estos textos de forma pues tranquila, viendo los detalles y no apresurándose a obtener eh, el, el, la enseñanza final, ¿no? Jesús casi siempre daba una explicación a qué es lo que quería decir con su parábola al final. Yo voy a dejar ahí, nada más vamos a hablar de cómo la parábola se refiere a una semilla, y en el contexto de la interpretación de Jesús de esta parábola, la semilla es la palabra o es la invitación a creer en Él, a seguir sus enseñanzas, y cómo los suelos representan diferentes, eh, digamos, la forma de recibir esa invitación de Jesús, y cómo esta palabra se profundiza en tu vida. Entonces, son diferentes personas con diferentes formas de aceptar o no la palabra. Entonces, hay que tomar en cuenta algo aquí, y uno es el tema de la decisión o de las decisiones de las personas. A mí me gusta siempre el tema de cómo se toman las decisiones, ¿verdad? ¿Por qué te decides hacer algo o no? Y es un tema central
en esta parábola de la semilla, porque tú como suelo que estás recibiendo o escuchando algo o viendo algo, tú decides cómo aceptar eso, tú decides qué hacer con esa información. Es como cuando escuchas una noticia en la televisión y dicen, acaba de ocurrir un accidente de tráfico en una calle cerca de tu casa. Y pues puede ser alguien que estaba distraído, y no se le pasó, no lo escuchó y se fue por esa calle, se perdió ahí en el tráfico. Puede ser alguien que lo escuchó, pero que no le tomó mucha importancia, lo escuchó de forma superficial. Y entonces tiene que ver un poco con decisiones, con qué preparado estás para qué tan preparado estás para recibir eso. Y eso es un tema personal. Y quisiera resumir un poquito, primero los desatentos, aquellos que estaban distraídos y no escucharon, los superficiales, aquellos donde la semilla cayó en las piedras, ¿no? Donde no profundiza la raíz, donde el sol hizo que se secara la mata, son aquellos superficiales, ¿no? También Enoch nos habló un poquito de estos. Y por último, los distraídos, aquellos que estaban entre la maleza o entre las espinas, porque tenían demasiado ruido alrededor, demasiado cosa que los cubría. Y la interpretación de Jesús es como los afanes de la vida, como las cosas materiales, como todo eso que te rodea puede distraerte de un propósito, un objetivo de vida y como es el que Jesús nos vino a plantear. Entonces, estas serían las tres personas, un desatento, un superficial y un distraído. Y entonces, en estos tres casos, el resultado es el mismo, ¿no? Es una semilla que es fallida, que no da que no da una planta adecuada, un fruto, y al final remata con una última persona, que es aquel en donde existe un proceso de crecimiento, y había que resaltar eso, donde la planta no crece mágicamente, sino hay un proceso de crecimiento. Eh, no da frutos inmediatamente, parece que pasa un tiempo en que la planta crece, se desarrolla hasta que puede dar fruto. Pero es interesante también ese análisis de cuánto tarda la palabra o el compromiso con Jesús o la relación con Jesús y Dios, el estudio de la palabra. No es un tema que sucede de un momento a otro, es algo que vas aprendiendo y vas desarrollando, vas creciendo continuamente. Y esa es un poco la idea de la parábola del sembrador. ¿Y qué les parece ahora lo que dijo Jesús acerca de para quién el famoso misterio, ¿no?, de la palabra de Dios, o como decía por ahí Enoch, el misterio eh, cuando Jesús habla en el versículo 10 y 12 de que eh, van a escuchar y no van a entender. Déjenme, se los busco para ponerlo por ahí en contexto. El misterio del reino de Dios. Dice, pero ha sido revelado a los que ahora escuchan a Jesús, pero no a los que están fuera. ¿Qué significa eso, Enoch, Jenner, Ronald? O sea que Jesús solo enseña las parábolas para que cierto grupo de personas las entienda o para que cierto grupo de personas se beneficie de ellas o tenga una enseñanza acerca de ellas, y las dice como un acertijo o como una historia un poquito mal definida para que no todos la entiendan. Ese es el punto, ¿no? De que tal vez no todos la entiendan. Y ese era el objetivo de Jesús, que no la entendieran o que no pudieran interpretarla,
porque casi siempre lo que tenía que hacer Jesús al final era dar su interpretación, ¿no? Decir por qué la dijo. Y entonces, ¿a qué se refiere en el versículo 10 y 12 con esto del misterio del reino de Dios? Fíjate, capaz retomando lo que dices, Luis, un poquito antes, me llamó la atención a lo que dijo Enoch ahí. No sé si para ustedes fue relevante o no, que dijo que el reino de Dios que se construía o parecía que se construye aquí en la tierra o aquí y ahora, misma cosa. Y eso es un tanto, yo concuerdo ahí con Enoch, pero muchas veces vivimos en este tema de, hermano, ¿sabes qué? Sacrifica aquí para que goces allá, ¿no? Déjenme ponerlo en una tercera persona, para facilitar el argumento. Haz lo que tengas que hacer aquí para que Alá te dé tus 7 vírgenes en el cielo, ¿no? 70 dicen los del Perdón, Islam, ¿no? Por eso hay que movernos para allá. A la torre. Oye, esa lógica está fuerte, ¿no? 70 vírgenes. 70 vírgenes, papá. Vámonos. Entonces, pues aquí sacrifícate todo porque allá hay 70 vírgenes esperando. El mismo argumento nos lo podemos contar nosotros desde la historia, desde la religión que con nombre y apellido que sea, ¿no? Esa imagen de las 70 vírgenes le podemos poner distintos nombres. Pero si el reino de Dios es aquí y ahora, ese argumento de las 70 vírgenes se cae, ¿no? O pierde fuerza, por decirlo de una manera, pierde fuerza. Entonces la construcción es aquí y ahora, ¿no? O el privarnos de las cosas, pareciera que no es la historia completa en el aquí y ahora, ¿no? Eso por un lado. Y la otra, lo que decía Luis de, cómo la parábola del sembrador representa distintas personas. Yo quisiera proponerlo desde este punto. Puede ser que me representa a mí las 4 distintas semillas en distintos momentos de mi existencia. Puede ser que gravito más a alguno que otro. Me gustó mucho cómo lo puso Luis, ¿no? La semilla, ¿cómo era? ¿Cómo fue, Luis? Superficial, Desatentos. desatenta y una más que dijiste. Y Pues la mera verdad, yo sí soy bien superficial a veces, también soy desatento otras veces. O sea, sí me veo en todas estas semillas, la mera verdad. Entonces puede ser que si yo me cuento la historia de que, a ver, Gener, tú lo que tienes que hacer es la buena semilla, la buena tierra, y me cuento esta narrativa que yo soy el bueno. Bájale 3 rayitas, Gener. También eres un desatento y hay momentos donde eres bien superfluo. O sea, bájale 3 rayitas. Ojo, estoy tratando de hacer un punto, ¿no? Expresar un punto. Y en ese proceso, si el reino de Dios es aquí ahora, entonces parece ser que es más un tema de un constante trabajar hacia un objetivo, ¿no? Un constante caminar hacia construir lo que es los elementos que hacen la buena tierra para esa semilla. Y el día que me quedo corto, el día que me faltó profundidad, capaz no me lacero tanto, siempre y cuando sea capaz de reconocer, ay caray, qué superfluo hoy, ¿no? Me falta profundidad, vamos a trabajar en eso. O ay caray, qué desatento anduve el día de hoy, ¿no? Me falta perspectiva o me falta voltear a ver al faro guiador, y bueno, ahí está el trabajo, ¿no? Y irme alejando de esta narrativa de que, a ver, Gener, pues tú ya eres de la tierra buenecita, ¿no? De esa tierra ya llena de nutrientes, eso me sesga y me quita la posibilidad de ser crítico conmigo mismo y de permitirme la realidad de que posiblemente no estoy siendo esa tierra aquí y ahora, ¿no? Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Ahorita que Luis lo estaba diciendo, y si esto es así, y continuando con la línea del reino de Dios, parece ser que el reino de Dios no es un reino
determinista. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que el reino de Dios no es un tema donde entra la gente y una vez pasando las puertas del reino de Dios, ya la libraste porque ya no puede haber manera en esta vida en que te equivoques, ¿no? Ya no harás cosa mala, ¿no? Serás como el rey Midas, todo lo que toques será oro porque ya eres miembro del reino de Dios. Parece que no es así, parece que está lleno de gente imperfecta que vive en el aquí y ahora, pero que continuamente, pero que es capaz de voltear a verse a sí misma de forma crítica y decir, a ver, me faltó profundidad hoy, la ando regando por ahí. A ver, ando de superfluo, o ando de desatento, este, eh, y en esa capacidad de autocrítica, estar en una mejora continua, ¿no? En lo personal, sí me gustaría ser parte de ese reino, un reino de una bola de imperfectos, pero que están en mejora continua, por lo menos en un proceso de mejora continua, ¿no? Y creo que las siguientes parábolas, de alguna u otra forma, describen un poquito más estas características, ¿no? Quería compartir eso. Bien. Concuerdo bastantísimo con Jenner, eso realmente es lo que estaba yo pensando, ¿no? O sea, del aquí y el ahora, de un proceso de construcción muy dinámico. Imagínense que ya nos dijeran, no, tú eres de la fértil, no, tú eres, pues ya, ¿qué hago? Si ya soy de la fértil, pues ¿qué hago, no? O sea, me tiro a rascarme la panza o qué onda, ¿no? Entonces caemos en ese, pues, ahora yo también he podido analizar y puedo decir que tal vez una tierra que no sea fértil, uno lo puede trabajar para hacerlo fértil. Creo que las tierras así son. La fertilidad depende del trabajo que tú le hagas. O sea, no porque nada más le cae lluvia del cielo y porque pues el sereno y no, o sea, hay que quitarle cosas, piedras en el camino, o sea, eso es lo que concuerdo mucho con Jenner, que Y esto la es un maleza, trabajo continuo. a Claro, cada rato sale la maleza. Hay sí, que echarle cascarita de huevo, de composta. todos. Hablarle bonito con amor. Entonces, creo yo más que nada que es esto, o sea, sobre el por qué las parábolas, y mencionaba por ahí la lección acerca de las verdades ocultas, pues sí no estoy de acuerdo con ese aspecto. Yo creo que uno lo hace oculto, o sea, porque a veces no estamos listos para la verdad y ocultamos nuestra propia naturaleza, ¿no? Nos ocultamos a través de de muchas cosas de nosotros y no decimos cómo es nuestro carácter. Y ahí es la tierra que tenemos que trabajarla. Entonces, no son verdades ocultas, es ocultamos nosotros realmente quiénes somos. Entonces, no concuerdo esa parte de como que había ahí entredicho ahí por qué lo tiraba en parábolas. No, yo creo que las parábolas era bien entendido para las personas, para todas, para absolutamente todas. Nada más que a algunos, pues, no les caía bien. Entonces, hay que seguirle trabajando. En mi persona le tengo que trabajar en todos los escenarios porque soy de todos los suelos. Oye, nomás déjame soltar una pregunta ahí, ahorita que decía Ronald eso, con respecto a el reino de Dios escondido para algunos. ¿Cuáles serán las historias que yo me voy contando a mí mismo que yo prefiero en vez de enfrentarme a mi yo verdadero, ¿no? Mm. ¿Cuáles serán esas historias o esas realidades alternas que yo voy construyendo para sacarle la vuelta a enfrentarme a mí yo mismo? Qué fuerte, ahorita me hiciste pensar en eso, Ronald, ¿no? Muchas veces Dios soltó la metáfora o Dios soltó la historia y ahí está, nomás que nos gusta andarle haciendo al interesante y mejor preferimos contarnos otra versión, otra historia, a veces Otra otra historia por interpretación. completo. Ajá, ¿cuáles son las historias que me estoy contando a mí mismo para sacarle la vuelta a verme en el espejo, ¿no? Ahí dice literalmente el texto en el día martes, las propias ideas preconcebidas, ¿no? Lo que está diciendo Henner, y la dureza de corazón. Justo lo que está comentando Henner. Fíjense, yo cuando llegué ahí a la parte del martes,
con la famosa razón de ser de las parábolas, empezó el lo que me pasa cuando me No te topo con la cae. lección con cosas que yo digo, no, empecé a generar bilis ahí dentro de mí, diciendo, esta explicación no da, ¿no? Y la verdad es que tampoco tenía como que una respuesta, o sea, decía yo, a ver, no, o sea, no es esto que están planteando, o sea, es como que le están tratando de sacar la vuelta a que literalmente Jesús está diciendo lo que está diciendo. Y lo voy a leer, versículos 11 y 12. A ustedes, le está hablando a sus discípulos, se les ha concedido conocer el misterio del reino de Dios, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas. ¿Para qué? Por mucho que vean, no perciban. Por mucho que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. ¿Cómo le entramos a este texto complejo, ¿no? ¿Cómo le entramos a este texto complicado en donde Jesús está diciendo algo que pues no está sencillo de abordar, ¿no? A ver, no pretendo aquí tener la última respuesta, ni mucho menos. Yo creo que la Biblia, una de las grandes virtudes de la Biblia es que es un libro abierto, es un libro que nos permite vernos y filtrarnos y generar interpretaciones probablemente de lo que vamos viviendo en nuestras vidas, y a lo mejor hoy me dice a mí algo que en 10 años no me va a volver a decir y me dirá otra cosa. A lo mejor le dice algo distinto a Ron, a la Jenner, seguramente quien escribió la lección pues le dijo algo distinto que lo puso y que yo no hago eco con lo que dice ahí. Bueno, no, que entonces, ¿qué sí te hace eco? Después se me bajó la bilis porque me quedé muy contento cuando seguía avanzando en la lección y terminé leyendo algo que me hizo entender, creo yo, o que me mostró una respuesta a cómo leer este texto con la que quedé satisfecho. En la sección del viernes, cuando dice las preguntas para dialogar, viene la siguiente frase, dice, el amor debe ser el principio de la acción. El amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y en la tierra. Es decir, el reino de los cielos, el reino de Dios, es un reino de amor. Ahora, no se me pierdan porque aquí se pone interesante. Creo que lo que Jesús está diciendo en el versículo 11 es que el evangelio no es palabra. A ver, y entonces, ¿para qué decía las parábolas? Bueno, las parábolas tienen una función, pero la función de escuchar una parábola no está completa si no hay cercanía humana, si no hay discipulado, si no hay una cercanía con Cristo, bueno, en el caso de los discípulos y en nuestro caso una cercanía con el Espíritu para que el Espíritu nos ayude a entender a través de la cercanía con otros seres humanos el verdadero significado del Evangelio más allá de lo racional. Fíjense, para mí la clave en el texto es cuando dice, pero a los de afuera. Es decir, estamos nosotros los de adentro. Soy yo, Jesús, con 12 discípulos. Y mi primer tarea, y eso lo podemos ver en todos los evangelios, es con ustedes para que luego ustedes hagan más discípulos. Y en ese caminito vayamos sembrando semillas de amor. El amor como acción, no como palabra. Por eso la frase que les digo que leí el viernes, que me hizo o que me dio luz para poder entender este texto. Al menos, repito, no estoy aquí promoviendo de que esta es la interpretación correcta, ni mucho menos. Es una interpretación que a mí me hace mucho más sentido que la que aparece en la Biblia. Perdón, que aparece en la lección. Es decir, un Jesús que dice, es que si alguien solo escucha, si alguien no recibe la semilla del amor, la semilla del reino, y el amor tiene que darse con otras personas, es decir, si no sucede en un círculo en donde estamos los de adentro, si no hay un espacio como este que tenemos nosotros cuatro para platicar, para dialogar, para encontrarnos, pues nosotros podemos escuchar, leer, generar nuestra propia idea en la cabeza y se acabó, ¿no? Pero cuando lo hacemos en compañía de amigos, cuando lo hacemos en compañía de personas que en algún momento nos acompañan en nuestro caminar espiritual, cuando en algún momento esas personas están sembrando las semillas del reino en nuestros corazones a través de acciones, de un cómo estás, de un escuchar cuando alguien está en problemas. Entonces, es que la semilla tiene su efecto. Oye, ¿y por qué Jesús no les explicaba a todos? Porque la intención de Jesús no era la explicación, sino la cercanía que se daba en el diálogo con sus discípulos y que no lo podía tener con demasiadas personas.
Oye, ¿por qué Jesús no agarró de discípulos a 5,000? Porque él necesitaba generar esa relación con esos 12. Y aquí creo que se abre el espacio para decir, bueno, ¿quiénes son nuestros 12? Digo, el número 12 es simbólico, ¿no? ¿Quiénes son esas personas con quienes estamos sembrando amor? ¿Quiénes son esas personas que están sembrando en nosotros amor? Porque, a ver, hablar de la tierra como lo hemos estado hablando es totalmente abstracto. A ver, ¿qué significa que mi tierra es dura? ¿Qué significa que mi tierra es profunda, que no aguanta a lo mejor las dificultades? Que ahorita yo les planteé que, a ver, sí, todos tenemos un poquito tierra de todo, pero algunos batallamos más con unas cosas que con otras. A ver, ustedes me conocen, a ver, no me falta profundidad intelectual, pero repito, el tema que aquí Jesús está planteando no es un tema de interpretación, ni de parábolas, ni de lecturas. Es un tema de que el reino es un reino de amor y que el amor es un principio de acción. ¿Qué significa que mi tierra es dura? Que a mí me cuesta recibir amor. Que a mí me cuesta recibir amor, que cuando las cosas se ponen duras, yo prefiero poner distancia. Y ahí es donde se está atorando el reino de Dios en mi vida. Y ahí es la razón por la que Jesús dice, es que no necesita nada más escuchar la parábola. Y de poco serviría que yo se la trate de explicar. Enoc necesita un círculo en donde él sea parte de los de adentro. Y en ese momento Jesús dice, ustedes son el primer grupo, o sea, son los primeros 12 y a ustedes se les da. No porque los demás no necesiten, sino porque esto no puede ser, no puede ser un TikTok viral. No se trata de simplemente multiplicar por multiplicar, se trata de la cercanía humana. Cuando dice los de afuera, no lo dice en un sentido despectivo, es simplemente decir, a ver, estamos nosotros. Y yo les voy a entregar para que luego ustedes hagan discípulos y encuentren sus propios 12. Y luego que esos 12, ahora sí que como Herbalife, ¿no? Se empiecen a multiplicar, pero no en términos de doctrinales, de vamos a poner entonces el TikTok y que se haga viral, no, en términos de cercanía humana, en términos de dónde están esas personas que en donde sembramos amor y quienes siembran amor en nosotros. Y qué tan, y me voy a mover ahora a la parábola del crecimiento de la semilla, porque creo que están relacionadas. ¿Qué tan grande puede ser el impacto del amor? Que una pequeña acción de amor, cuando cae en tierra fértil, cuando trabajamos nuestra tierra para que sea fértil, una semilla de mostaza, que es una semilla aquí plantea, no me acuerdo ahí la distancia, pero que es una muy, muy pequeña, dice, miden entre 1 y 2 milímetros de diámetro. Así de pequeñita una acción de amor, cuando se da en el contexto no de palabrería, no de discurso, sino de amor, de amistad, de personas que se preocupan unas por otras, pueden generar un árbol con muchos frutos, pueden generar la representación de un gran árbol sólido que entrega sombra a este mundo en donde estamos muchos muriendo de sed y sufriendo de calor. No sé, Vito, no soy teólogo, no es mi intención aquí decir esta es la verdad, pero sinceramente, repito, esa bilis que me estaba generando el martes terminó por convertirse en algo muy dulce cuando leí esta frase que aparece en la sección del viernes: el amor debe ser el principio de la acción, el amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y en la tierra, porque entonces yo puedo traer a cosas concretas la parábola. Y no concretas en términos de lo que aquí podemos hablar, sino concretas en lo que yo empiezo a ver en mi vida. Porque cuando ahorita hablábamos de trabajar nuestra tierra, tiene que ver con eso, tiene que ver en cómo yo estoy teniendo una tierra que puede recibir amor y cómo estoy de alguna manera con mi vida y con mis acciones sembrando amor en otras personas. Aun cuando a lo mejor la tierra en donde la siembre no es la ideal y así como yo batallo con la mía, otras personas batallan con la suya. Pero cuando yo voy y siembro amor en otra persona, le estoy dando oportunidad para que esa persona lo trabaje. Y a lo mejor no va a ser en la primera o en la segunda, ni a lo mejor conmigo, pero en algún momento a lo mejor en ese roce que tenemos entre nosotros, en ese roce de convivir con personas que a veces no son sencillas, en ese roce de a veces dar amor y que no sea valorado, en ese roce de a veces que nos den amor y que no lo sepamos valorar, o que prioricemos temas materiales, o que en algún momento huyamos cuando las cosas se ponen difíciles. Todas esas cosas van siendo oportunidades para que nosotros podamos trabajar nuestra tierra y podamos recibir y vivir el reino de Dios en esta tierra, porque coincido con Jenner. Mi fe no me alcanza para creer que hay un cielo, lo siento, ojalá que haya, mi fe no me alcanza, para mí me alcanza para lo que hay hoy. Y para mí el evangelio es relevante hoy, aquí y ahora, en esas relaciones que
batallan con mi tierra dura y en ese yo sembrar en donde a lo mejor hay personas que o tienen la tierra dura o tienen este o están desatentos o todo lo que de alguna manera nos mencionaba Luis Carlos. Con esto cierro yo mi participación, y la verdad es que yo me quedo mucho con esta lección. El reino de Dios como un reino práctico de amor, que más allá de las parábolas, que no son malas, nos ayudan a tener ese tipo de reflexiones, pero nos tienen que llevar a nuestros círculos internos, en donde hay gente de afuera. Nadie puede ser amigo de todo el mundo. Lo siento, ¿no? Nadie puede ser líder de todo el mundo, nadie puede ministrar a todo el mundo, realmente ministrar. O sea, sí pueden haber pastores que tienen mega iglesias y que tienen mucho alcance a lo mejor en TikTok y en YouTube, pero ese no es el discipulado del que habló Jesús. Necesitamos encontrar nuestra gente, nuestros grupitos en donde podamos realmente fortalecernos y vivir el evangelio. Hasta aquí mi reporte. Muy bien, gracias, Enoch. Excelente reflexión y muy interesante todo lo que nos has comentado. Creo que mucho de lo que dices está ligado a las otras dos parábolas. De hecho, hablaste un poquito de la última, ¿no? De la que viene en el día jueves, acerca de la semilla de mostaza, pero cómo todas estas parábolas se entrelazan en enseñanza, en formas de cómo entender esto que Jesús quiere que hagamos con nuestras vidas. Y una parábola interesante también para ir terminando es la de la medida que está en Marcos 4, 24, 25, donde dice que porque con la medida con que medís os serás medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, los que oís. Habla de dar, ¿no? Si das, pues vas a recibir más, ¿no? Habla de compartir y de estas acciones que puedes hacer por el prójimo y cómo en la medida en la que tú compartas, des, agradezcas interacciones con los demás, pues de esta forma también tú vas a ser medido. Y lo último dice, pero el que tiene se le dará, ese, ¿no? El versículo 25. El que es receptivo, Jesús, a sus enseñanzas, el que acepta, el que toma la decisión de recibir, eh, podrá seguir desarrollándose, ¿no? El que tiene se le dará, el que es receptivo podrá seguir profundizando, como dicen, ¿no? Podrá seguir desarrollando, reflexionando, compartiendo, dando más. Y, eh, y al que no tiene, el que no es receptivo, no, aún lo que tiene se le quitará. Aquel que es egoísta, aquel que no le interesa los demás, aquel que no es receptivo a las necesidades de los otros, aquel el cual no tiene un propósito claro en su vida. Entonces, como cada una de estas parábolas son interesantes y tienen muchos detalles que podemos analizar y reflexionar y que Jesús dejó allí para nosotros, para que hasta el día de hoy estemos hablando de ello y sigamos creciendo y desarrollándonos. Entonces, Ronald, ¿tiene algún comentario final para ir terminando? Yo solo quiero leer Marcos 1:15. Esta es una frase que Jesús está diciendo, está citando a Jesús, dice, siendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Yo esa frase primero pues la tomo para mí, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que el reino de Dios se acerque en mi vida? Y que sea el tiempo aquí y ahora, me resueno mucho con lo que dicen, ¿no? De que el reino de Dios sea aquí y ahora. Capaz yo no me lo explico del tema de que si tengo suficiente o no suficiente fe, simplemente no tengo las evidencias no tengo las herramientas para proyectar
para proyectar mi fe hacia un futuro donde en una realidad, en una dimensión desconocida, nadie las tenemos, la mera verdad. A lo que le llamamos cielo ahorita, ¿no? Híjole, está bien, capaz, lo que sí podemos meter mano es aquí y ahora. Y eh, Marcos 1:25, 1:15 me parece que nos está invitando a esto, ¿no? Jesús diciéndonos, a ver, el reino de Dios ya llegó, es aquí ahora. ¿Quién se va a dar de alta? ¿Quién va a ser lo suficientemente revolucionario para darse de alta en este grupo, ¿no? Y también me llevo como un llamado lo que Enoch decía, no somos monedita de oro para caerle bien a todos, pero siempre tenemos gente a nuestro alcance, siempre hay gente a nuestro alcance. Y no necesariamente las herramientas son las mismas en todos. No hace falta, o sea, usted me conoce a mí y yo no soy una persona a mí no me da, lo siento, no me alcanza mi recurso social para, para ir y engranarme en una plática linda y bella. No me da, gente, lo siento. Pero todos tenemos maneras como podemos alcanzar a los demás y agarrarnos de los demás. Eso estoy convencido completamente. A través de las cosas que sí podemos hacer o que sí nos alimentan. A cada uno de nosotros, independientemente de nuestra identidad particular, ¿no? Y yo quiero llevármelo como un llamado, seguir trabajando en invertir en los demás, en mi círculo cercano, invertir conscientemente en ellos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el reino de Dios ha llegado y, y me interesa mucho darme de alta en ese grupo que el Mesías nos ha ofrecido en Marcos 1:15. Y pues yo me quedo con la cuestión de las parábolas. Es una invitación a la acción, no es una invitación a interpretaciones teológicas. Creo que lo que comentaba, ¿no? Que el amor debe de ser el principio de la acción. Jesús a través de esto nos invita a estar dinámicamente activos. Marcos como tal también demuestra, ¿no? En su enseñanza en este libro, que lo más importante, qué tan activos podemos estar siendo. Muy bien, pues excelente comentarios de todos. Nos vemos en la próxima semana. Esperemos que ahora sí logremos grabar por ahí martes o miércoles tal vez de la siguiente semana. Estén atentos. Gracias amigos por conectarse y ayudarnos a profundizar un poco más en estas enseñanzas de Jesús en el libro de Marcos. Un saludo, un abrazo a todos. Saludos. Que estén bien.